periodismo las formó y ellas se han juntado para combatir la desinformación, la mentira y la manipulación. Lucía Navarro, Lourdes Subieta y Gaby Peroso están listas para iniciar este debate peligrosamente juntas. Comenzamos. La pandemia Ay, nos lavó el cerebro. Nos lavó porque lo teníamos sucio. ¡Ah! Porque lo teníamos sucio, por eso nos lavó y creo que fue positivo. ¡Ey, estamos al aire! Aquí ya estamos descubriendo el invitado. Bienvenidos a Peligrosamente Juntas. ¿Cómo están, queridos amigos oyentes? Qué bueno que están en sintonía de Radio Libre 790M, que retransmite la programación de Americano Media. Somos Lucía Navarro, Gabriela Perosa y quienes habla Lourdes Julieta. Gaby, nos agarraron hablando con nuestro invitado estelar. Oye, sí, señor. Y Gaby nos la Pero debe, vamos a porque nos darle quiere contar más de cómo le fue ayer. Así Nos la mismo, debe así la mismo. Gaby. nos la debe. Vamos a dar ahí tomarnos un café. unos chismecitos. Así es. No un café, una jarra. Así es. Una jarra. Bueno, feliz tarde para todos. Hoy tenemos en el estudio un invitado muy especial que hemos querido traer aquí a acompañarnos. Les vamos a dar ya en breve el teléfono 305-482-6715. ¿Y por qué le damos ese teléfono? Primero que nada, porque tenemos unos libros de él que quisiéramos que ustedes se ganaran. Ustedes solamente nos llaman, participan en el programa y se lo van a poder llevar. Es el rabino Gabriel Benayon. Si ustedes buscan en las redes sociales lo van a encontrar rápidamente, porque yo digo que es uno de los rabinos más movidos dentro de las redes sociales. Tiene un libro que se llama De mi ansiedad a tu felicidad, y este libro nos ha llegado a nosotras aquí al programa en un momento en que justamente estábamos tratando el tema que tantos oyentes nos han referido de cómo los procesos ansiosos les están dificultando la vida. La ansiedad está quitándole calidad de vida a personas con el tema de salud mental, gente en depresión profunda, gente que se engorda y no sabe por qué y resulta ser que después es un tema de ansiedad, comer por ansiedad. Es decir, cómo la ansiedad nos está quitando esa calidad de vida. Y este invitado de nosotros, el rabino Gabriel Benayon, escribió este libro, y conversando con él precisamente por las redes sociales me dijo: Lourdes, te voy a mandar mi libro para que lo leas. Lo estuve leyendo, nosotras estuvimos revisándolo y quisimos traerlo, y hoy está aquí con nosotros. Rabino, bienvenido a su casa, bienvenido a Americano. Qué bueno que nos acompaña. Muchas gracias por tenerme, Lourdes, y todo el equipo tan especial. Para mí es una oportunidad y un privilegio estar aquí. Bueno, nosotras felices de que usted esté por acá, y por supuesto la audiencia también, porque es un tema del día a día que usted viene trabajando en sus redes sociales, en este libro evidentemente. Pero ¿por qué la ansiedad? Esto tiene un origen en una historia personal suya, ¿correcto? Sí, 100%. Yo conozco la ansiedad con una experiencia personal. Hace 20 años, creo que mi hermana nos está siguiendo por este vivo que estamos haciendo por Instagram. Mi hermana le apareció un tumor en la tiroides. En ese momento Sabrina tenía 17 años y yo tenía 20 años. A partir de ese suceso difícil familiarmente, de riesgo, digamos, empecé a tener pensamientos catastróficos, pensamientos negativos. Empecé a dibujar un futuro negativo en mi vida y particularmente para mi familia. Y después de 3 o 4 semanas pensando catastróficamente, como de un momento al otro empecé a tener ansiedad. No sabía lo que tenía todo tipo de síntomas horribles. Pensaba que realmente me estaba muriendo por lo que estaba experimentando dentro de mi cuerpo. Y bueno, conocí lo que se llama la distorsión de la ansiedad y los ataques de pánico a partir de esa situación. Rabino, yo puedo comprender que una persona sienta ansiedad. ¿Cómo la describiría usted? Digo, yo he sentido ansiedad, déjeme reconocerlo. Yo he sentido ansiedad. ¿Pero usted cómo lo describe? ¿Qué sentía físicamente? Hay que separar lo que se llama, muchas veces las personas se comunican conmigo para decirme, yo soy ansioso. Hay una diferencia importante entre lo que es ser ansioso y tener una distorsión de ansiedad. ¿Cierto? Ansiedad significa que en 3 aspectos de tu vida, en lo mental, digamos lo cognitivo, en lo emocional y en lo físico, va a haber cambios importantes. Cierto. Hay
si uno entra uno googlea cuántos son los síntomas de la ansiedad, uno va a encontrar más de 100 síntomas de la ansiedad que pueden ir desde pensamientos catastróficos, pensamientos obsesivos, pensamientos recurrentes, negativos, pero también emociones realmente horribles, muy pero muy angustiantes. Es esa sensación, perdón, de cuando uno está preocupándose por algo que todavía ni siquiera pasa, pero que te sientes que el corazón, no sé, te carcome, te duele, y no saben ni siquiera qué hacer ni cómo explicarlo, ¿no? Sí, porque la ansiedad es prepararse para un futuro en una forma negativa. Cuando hablamos de depresión, hablamos de las culpas o las situaciones negativas que ocurrieron en nuestro pasado que nos traen un dolor y automáticamente una tristeza o una depresión. Cuando hablamos de ansiedad, hablamos de el futuro incierto que en cualquier aspecto de nuestra vida, a nivel de salud, a nivel económico, nos puede ir muy mal, y es imaginar lo peor y anticiparse a lo peor. Eso ahora, vivir ansiedad. en el futuro, básicamente. Vivir en el futuro es ansiedad, vivir en el pasado es depresión, y vivir el presente, la palabra presente es también regalo, es realmente vivir el regalo de la vida. Ahora, también hay que saber describirlo. Hay quienes aseguran que se trata de una enfermedad. Sí. Y si es enfermedad, el tratamiento es distinto. Esto es un trastorno temporal. ¿Cómo entenderlo físicamente y luego para abordarlo de la manera correcta? Yo no vengo a discutir con la parte científica y con los doctores, pero si me preguntan a mí en lo particular, en los casos donde la ansiedad llega a partir de una situación que pone en jaque tu estabilidad personal, tú estabas bien y de repente llegó esta situación, como en mi caso, la situación de salud de mi hermana, y me puse mal y adquirí lo que se llama la ansiedad. Yo no creo que en este tipo de situaciones la ansiedad es una enfermedad, sino la ansiedad es una distorsión de pensamiento. Y es temporal. Y es temporal de acuerdo a cómo uno va a reaccionar una vez que uno tiene la ansiedad. Porque, como yo lo comento en mi libro, la manera en la cual yo me curé y entendí de que de esto tengo que hacer un proyecto de vida fue de una manera milagrosa. Ustedes pueden ver en mi historia donde yo cuento que mi padre no quería que yo tome antidepresivos. Él no quería y me dijo, no vas a tomar nada. Yo había visitado a la psiquiatra, pero me dijo, tú no vas a tomar nada, tú vas a curarte por ti mismo. Y yo dije, wow, estoy mal porque no sé cómo me voy a hacer. Es fácil decirlo, hacer, ¿no? Sí, fácil decirlo, pero no hacerlo. No entiendo lo que me pasa y me tengo que curar. Fácil tarea, ¿no? Y yo tenía 20 años y dije, no tengo libre albedrío para decidir si puedo tomar o no las medicinas que la doctora me estaba proponiendo. Pero estaba tan vulnerable que dije, ok, bueno. Al otro día, unos amigos de mis padres nos dijeron, quizás el problema de Gabriel está en la tiroides. Porque cuando la tiroides, la glándula tiroidea funciona mal, esto puede provocar un mal funcionamiento que puede provocar ansiedad. Que era donde estaba el cáncer de tu hermana. También, o sea, también estabas asociándolo con el cáncer. Increíblemente apareció la tiroides en relación a mi hermana y en relación a mi aparentemente origen del problema de mi ansiedad. ¿Cómo lo toma? Porque el problema en realidad de ansiedad, si el problema en la tiroides era de su hermana, pues lo lógico a pensar hubiera sido que su hermana le hubiera dado la ansiedad y no usted. Exactamente. Pero vamos al doctor, hacemos ultrasonido y me dicen que mi tiroides no está funcionando bien y que es la culpable de que yo tengo ansiedad y ataques de pánico. Imagínate, yo pensaba que me estaba volviendo loco hasta ese momento por lo que pasaba por mi cabeza y por mi corazón y por mi cuerpo, que yo no entendía. Y me dice una doctora, después de análisis de ultrasonido, de que yo tengo un problema a la tiroides. Yo dije, bingo. Claro, o sea, consiguió una solución. ¿No? Ya sabe para usted era una solución. Para mí era el inicio de la solución. Era, no me estoy volviendo loco. Claro. El fin de todas las preocupaciones. Ya, y yo corté. Yo corté con las preocupaciones, eso fue lo que hice. Y paró el pensamiento negativo. Paró el pensamiento negativo, corté el cordón umbilical que retroalimentaba mi problema y tomé la pastilla durante 3 meses. En un mes ya estaba de vuelta en Estados Unidos estudiando normalmente en el seminario rabínico. Me sentía espléndido, me sentía perfecto, no tenía ningún problema. Curé la tiroides,
curé la ansiedad, punto. Después me quedo en Estados Unidos sin medicina. Pero porque me quedé sin medicamento. Sin medicamento y estaba un poco joven, un poquito inmaduro. Dije, yo me siento muy bien. Ahora es todo un lío, todo un problema ir a buscar una receta a un doctor. Ya pasó el tema, ya pasó. Pasaron otros 8 meses y me puse de novio con mi esposa y dije en ese momento, me llegó como una inspiración de seriedad. De formalidad, formal, ¿no? No, claro, me voy a casar. Necesito ver cómo está la tiroides. Porque si la tiroides está funcionando mal, claro, yo voy a entrar de vuelta en ansiedad y voy a tener ataques de pánico ya casado. Correcto. Es un problema con la esposa. Es un problema con la esposa. Con la familia, claro. Sí. Entonces voy... Que ya las esposas somos un problema, ¿no? Nunca. Y que causamos mucha Cuidado, ansiedad. diga lo contrario, Nunca. Rabino, yo creo que su mujer nos está oyendo. A 3 mujeres y acá, y mi hija. La productora ejecutiva. Okay. Mira, la mujer es la bendición de nosotros es la mujer, no hay lugar a duda. Gracias. Cierro el paréntesis. Entonces me pongo serio y me voy a revisar la tiroides. Hace 6-7 meses que no tomo la pastilla, el medicamento que se llama en Uruguay la T4, a ver cómo está mi tiroides. Está perfecta. No solamente que el doctor me dice, tu tiroides es un Ferrari, y yo le digo, no doctor, no puede ser. Wow. Mi tiroides no puede ser un Ferrari. El doctor tiene como una inspiración del cielo y me dice... Espéreme, tengo que hacer una pausa, Sí, Rabino. Nos cuenta la inspiración del cielo después de la pausa, porque el tiempo es un tirano. Claro que sí. Entonces, nada más quiero repetir, perdóneme que lo haya interrumpido, 305-482-6715, importantísimo, aproveche que tenemos este rabino con nosotros para hacerle preguntas, porque el testimonio de él me parece para ganarse los fantástico. libros, Y para ganarse tenemos los aquí. libros, el libro de Mi ansiedad a tu felicidad. Ya volvemos, esto es Peligrosamente Juntas. Americano. Y así es, estamos de vuelta con Peligrosamente Juntas, compartiendo aquí en persona, y de verdad que es un lujo tenerlo aquí con el rabino Gabriel Benayon, que es autor del libro De mi ansiedad a tu felicidad. De verdad que es increíble. Lo invitamos a que nos llame para que se pueda ganar el libro y también le pueda hacer algún tipo de consulta, porque estamos hablando de la ansiedad. Yo creo que todos en algún momento la hemos padecido en menor o mayor nivel. Nuestro número de teléfono 305-482-6715. Y justamente estaba en ese punto cuando le aseguraron que su tiroides era un Ferrari. Bien. Es decir, ¿realmente estaba enfermo o qué pasó allí? No, justamente el doctor me dice, tu tiroides está perfectamente bien, y yo me enojo con el doctor, le digo, no doctor, no puede ser, porque yo tuve ansiedad y yo tuve ataques de pánico por un mal funcionamiento de la tiroides, y gracias al medicamento que solucionó mi problema de tiroides, mis ataques de pánico, mi ansiedad se fueron por completo. Y el doctor en ese momento tiene una inspiración, y el doctor me dice, porque él no podía haber dicho esto, dijo, quiero que me consigas los exámenes de Uruguay. Esto fue hace 20-21 años. Mi mamá me mandó los exámenes de Uruguay a Panamá por DHL. Una cosa de película. De película. Y el doctor recibe los exámenes y me muestra, se equivocaron. Tu tiroides estaba perfecta siempre. Yo me vuelvo a enojar con el doctor y le digo, no doctor, porque yo me curé los ataques de pánico. ¿Con la pastilla? Con la pastillita. Claro. Y dice, no, te curaste. La mente. Por la mente. Dejaste de alimentar y retroalimentar el pensamiento catastrófico que genera la emoción negativa y que genera los síntomas de la ansiedad. Por eso. Y esa es la clave, entonces, identificar una solución al problema mentalmente. Pensamiento negativo, ¿no? Yo me dije en ese momento fui como que una inspiración que me llegó a mí. Cuando yo escuchaba al doctor, yo estaba escuchando al creador que me estaba hablando y me estaba diciendo, Gabriel, tú sufriste ansiedad, saliste de la ansiedad con un método que no conoces, pero que funcionó muy rápidamente, porque en un mes y medio
ya no habían síntomas, ya no habían pensamientos recurrentes negativos, ya no había angustia, ya no había ataques de pánico. Tú aplicas tu método sin darte cuenta. Claro. Ahora busca ese método y enséñale a la gente, desde tu experiencia, no desde la teoría, cómo sanar de una manera efectiva. Y de Aquí me esto se encuentro- trata esto, precisamente el método que usted ha desarrollado. Correcto, y por eso mi libro se llama De mi ansiedad a tu felicidad. Aquí en la página 46 de su libro dice: la ansiedad lleva a dejar de creer en uno mismo y en el supremo potencial que se posee. Ella drena la integridad que se requiere para vencerla. ¿Usted se sintió drenado en ese momento en el que no sabía que tenía ansiedad y que su tiroides no estaba bien? ¿Se sintió así? No solamente me sentí drenado, mi sueño desde que yo no nací religioso, yo me volqué a la religión en el tema del judaísmo a los 15, 16 años. Desde que yo me hago religioso, quiero ser rabino. Ese era, hablamos antes sobre el tema de ser influencer o de impactar positivamente a la gente. Mi sueño era ser rabino. Cuando yo tengo ansiedad y yo me etiqueto como un enfermo mental o como una persona que está loca o se volvió loco en ese momento, porque la ansiedad, como tú preguntabas al principio, los síntomas que uno tiene, uno dice, estoy enfermo, estoy loco. Yo decía, ya está, no puedo ser rabino. Nadie me va a tomar en ninguna comunidad del mundo con esta historia mía, yo no puedo ser rabino. Entonces no solamente que drenaba la ansiedad mi energía, drenaba la capacidad de ver mi potencial y el sueño de proyectarme como un rabino, que al final yo lo conseguí y pude lograrlo. Es decir, la ansiedad nos puede llevar a renunciar a nuestras metas solamente por sentir esa desesperación. Sí, porque la ansiedad es una situación una experiencia pero tan caótica. La persona que sufre ansiedad es la única persona que puede entender qué es lo que es la ansiedad. El nombre ansiedad es un poquito suave para lo que se siente cuando uno tiene ansiedad. Y hasta que uno no transforma la ansiedad no tiene medias tintas. O es un estado caótico, o la ansiedad te transforma a un nivel impresionante. Es como que la ansiedad es oscuridad. Cuando uno sabe manejar la ansiedad, se transforma en una luz porque te puede impulsar y puedes ser mucho más ágil y más rápido. Sí, pero te hace, por sobre todas las cosas, conocer tu potencial y tus talentos. Cuando uno puede gestionar las emociones y uno puede gestionar los pensamientos negativos y las emociones negativas y hasta los síntomas, y uno se transforma en un observador de todo lo negativo y toda la oscuridad que puede uno estar experimentando, esa transformación que uno tiene es gracias a la ansiedad. Ahora, Rabino, estamos conversando con el Rabino Gabriel Benayon. El libro De mi ansiedad a tu felicidad, él pues proyecta este método para controlar el tema de la ansiedad desde su propia experiencia. Usted habla del control de las emociones, ¿no? De las emociones, los pensamientos catastróficos. Pero hay un tema, y usted siendo rabino, que tiene un factor espiritual también, ¿no? La fe es algo tremendo también frente a la ansiedad, es uno de los grandes escudos contra la ansiedad. Me viene un pensamiento catastrófico, pero yo creo Dios me va a proteger, Dios está conmigo, Dios es mi fortaleza, Dios es mi bastión. Yo creo que eso es común a todas las religiones por lo menos monoteístas. ¿Y cómo lo ayuda usted si desde tan joven quería ser rabino, esa presencia de Dios en su vida? Bueno, la verdad que para serte sincero, en el momento que uno tiene la ansiedad, es como que uno se pregunta, ¿dónde está mi fe? Y uno, es como que esa fe o esa alma que uno tiene se exilia, queda presa dentro de la ansiedad. Y uno se pregunta, entonces, ¿dónde están los 7, 8 años de estudio religioso y los rezos de todos los días y las tradiciones y las conexiones? Y la gente me pregunta, ¿cuando uno tiene ansiedad quiere decir que no tiene fe? Yo respondo, no. Quiere decir que esa fe está siendo probada, está siendo desafiada y está siendo exiliada dentro de lo que es el caos de la ansiedad. ¿Pero para qué? Para que tú vayas a buscar esos tesoros a un lugar más profundo de tu alma que tú no conocías antes de tener ansiedad.
hay una palabra en hebreo que se llama desafío, en hebreo se dice nisayon. A ver, ¿cómo te dice? Nisayon. Nisayon. Muy bien, muy fácil. Ya sé hablar hebreo, ¿eh? Nisayon. Nisayon. Viene de la palabra nes, y nes significa milagro. Lo que los sabios enseñan es que los desafíos llegan para que descubramos el milagro. Es decir, para que nos elevemos. ¿Qué es un milagro? Es algo que está por encima de la naturaleza y de nosotros mismos. ¿Cómo vamos a llegar a esa elevación, ese milagro? A través de entender los desafíos de una manera profunda. No para que nos caigamos y para sufrir, sino para sanar y para conectar. Ahora, Rabino, ¿cómo nace la ansiedad? ¿Comienza con una mente que empieza a generar un pequeño pensamiento que va creciendo? ¿Y eso en qué termina? ¿En una emoción, en un sentimiento, y allí es donde está la ansiedad, o comienza solamente con nuestra mente? La ansiedad comienza siempre con una situación. Todos los que viven ansiedad saben que cuando tuvieron ansiedad o tienen ansiedad, surgió a partir de una situación externa. Como un disparador. Un disparador, un detonante, una situación que puso en jaque la estabilidad personal de la persona. Y la persona comenzó a pensar negativamente o catastróficamente por 3 o 4 semanas. Esos pensamientos, en la Kabbalah, que es el estudio místico judío, se habla que los pensamientos se llaman en hebreo papá y mamá, Abba Beima, papá y mamá. ¿Por qué se llaman a los poderes cognitivos padre y madre? Porque los padres generan hijos. Y tenemos que saber que los pensamientos van a generar hijos también. ¿Qué son los hijos? Las emociones. Es decir, si tú te enfocas 1 semana, 2 semanas, 3 semanas en pensamientos catastróficos, esas cogniciones van a intimar para que surjan, para y que lo nazcan. sientes físicamente, por ejemplo, en el pecho. Exactamente. Porque es que somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos y se transforma lo cognitivo en lo emocional. Los hijos son la angustia, la tristeza, la culpa, pero que viene después de una gestación, después de estos pensamientos negativos, pero no queda ahí. Esto es impresionante. Cuando se llena el corazón de esas energías o emociones negativas, el corazón, dicen nuestros sabios, bombea sangre contaminada de esa negatividad a todo el cuerpo, y ahora que tenemos síntomas. Así es. Ahí sensaciones. Ahí vas haciendo crecer, ¿no? El problema. Exactamente. 305-482-6715, el teléfono de contacto. Estamos en las redes sociales completamente en vivo también, en las de El Rabino, Gabriel Benayoun. Le pueden buscar en Instagram, le está transmitiendo en vivo también. En mi Instagram también estamos en vivo. Lourdes Jubieta, por supuesto, en la 790 AM, que retransmite toda la programación de Americano Media. Somos Luciana Navarro, Gabriela Peroso y quien les habla, Lourdes Jubieta, en Peligrosamente Juntas. Ya volvemos, estamos hablando de la ansiedad con el rabino Gabriel Benayoun. Su libro De mi ansiedad a tu felicidad se lo pueden ganar ahora mismo por el 305-482-6715. Ya volvemos. Diversas ideas, múltiples argumentos, distintos puntos de vista. Enseguida regresa Peligrosamente Juntas por Americano. Con Peligrosamente Juntas por Americano. Estamos transmitiendo Peligrosamente Juntas desde los estudios de Americano Media a través de la señal de Radio Libre 790 AM. Estamos conversando con el rabino Gabriel Benayoun, quien nos comparte una historia muy interesante sobre cómo logró superar la ansiedad. Y antes de continuar conversando con usted, rabino, me gustaría tomar una llamada del público. Buenas tardes. Giovanni, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias, encantada de saludarlo. ¿Cuál es su comentario, su pregunta para el rabino? Sí, rabino, yo estoy llamando porque mi esposa, ella padece de ansiedad desde hace varios años ya. ¿Su esposa padece de ansiedad? Sí. Yo he tratado de ayudarla mucho con respecto a qué puedo hacer como en los momentos de crisis, y ella toma medicamentos, se ve con psiquiatras y todo para que la ayuden, etcétera. Pero a veces le da bien fuerte y yo a veces no sé cómo ayudarla. He tratado, estaba viendo el programa usted ahora mismo y es muy interesante las cosas que está diciendo y me están ayudando
un poco a cómo entender y cómo podría ayudarles en un momento determinado que eso les suceda. Quisiera saber también cómo puedo conseguir el libro de usted, para ver si puedo aprender de él. El libro lo tienes aquí. Se lo regalamos. Se El libro lo se lo regalamos. regala el rabino. Y es más, Giovanni, aquí, Giovanni con G o con J. Con Giovanni con G. Con G y con 2 N. Giovanni, Aquí le vamos a pedir al la productora, al rabino que le firme el libro, y la productora te llama, se comunicará con usted para exacto, tener los datos para hacerle llegar el libro del rabino. Con muchísimo gusto. No vaya a colgar, por favor, no vaya a colgar. No. A ver, y escucha al rabino al rabino. por la señal del aire de la radio. La respuesta, ¿tiene la esposa? ¿Está preocupado? Bueno, la verdad que es una situación muy difícil cuando una persona, un familiar, no comprende lo que le está ocurriendo a este familiar que está sufriendo. Ante todo, le mandamos muchas bendiciones, mucha fuerza para él y para su señora. Yo creo que en 20 segundos darle una respuesta para... Lo importante es que le vamos a dar el libro. Correcto. Le vamos a dar el libro, y también le voy a recomendar que en mi canal de YouTube, que él vea lo que es el taller de la ansiedad. Son 4 horas donde él va a encontrar herramientas efectivas, pero por sobre todas las cosas, entendimiento de lo que es la ansiedad. Muchas veces no sabemos de qué se trata la ansiedad, y por eso no sabemos qué herramientas tenemos que poner en práctica para poder salir de ella. Entonces le recomiendo a Giovanni, por favor, que en el canal de YouTube de mi persona vea los talleres de la ansiedad, después nos escriba por las redes sociales y estaremos en contacto. Rabino, Buenísimo. aquí apenas uno abre el libro, aparece una primera frase que dice: cada individuo tiene una misión particular. Eso es, así comienzan los agradecimientos. ¿Cuál es su misión particular con este libro? Y seguramente después de esto ya se le han ocurrido muchísimos más proyectos, ¿no? Sí, por supuesto. Yo lo que me di cuenta, justamente cuando ese doctor me decía que yo salí de la ansiedad con esa historia maravillosa o milagrosa, que mi misión en la vida particularmente era, a partir de mi experiencia, poder ayudar a la gente que sufre de ansiedad para que puedan sanar a partir de mi experiencia. Yo lo que siempre digo es que muchas veces los líderes religiosos o los maestros, o llamemos gurús, todos enseñan a partir desde un pedestal, desde un estatus de superioridad. Yo conozco la materia, yo tengo la sabiduría, y tú eres el receptor, tú eres el alumno. Yo trato de enseñar o de conectarme con la persona que está sufriendo, no desde una teoría, sino desde mi experiencia y desde mi vulnerabilidad, desde mi sufrimiento con la ansiedad. Yo descubrí que esa ansiedad que yo tuve, te voy a contar algo rapidito. Sí, la primera vez que yo presenté mi libro hace 7 años en Panamá, habían casi 1000 personas en la sala, y un miembro de la junta directiva de la sinagoga se acerca y me dice: Rabino, ¿tú estás seguro que quieres comunicarle al mundo que tuviste ansiedad? Y yo me quedé como que sorprendido, me quedé mirándolo como que esto es un chiste, es una broma. Y le digo: claro que quiero. Me dice: porque un rabino no puede demostrarle a la gente que sufrió, que es vulnerable. No, que es vulnerable. Eso lo hace humano y lo acerca más a la gente, claro, ¿no? Esa es mi opinión, que yo le dije en ese momento, todo lo contrario. Yo quiero decirle a los alumnos, a los congregantes, a cualquier persona en el mundo: yo soy un ser humano y quiero enseñarte desde esa vulnerabilidad, desde el sufrimiento, y no me apena, sino que todo lo contrario. La idea es transformar la oscuridad en luz y no poner la oscuridad debajo del tapete. Por eso es que ese mensaje suyo está llegando. Pero déjame hacerle una pregunta, Rabino. Fíjese, en este momento, mientras estamos conversando aquí, hay una guerra en Ucrania. Tenemos otro conflicto armado entre Etiopía y Eritrea. Tenemos al régimen iraní descabezando mujeres, violando los derechos humanos de miles de personas, y estamos ante un posible crisis con el suministro de petróleo, luego de que hoy las naciones, la Comunidad Europea sancionó a Irán por suministrar drones kamikazes a Rusia.
Por cierto, Irán, gran enemigo de nuestra civilización judeocristiana. Ahora, también tenemos, más cerca de aquí del patio, tenemos crisis migratoria importante con el tema de Venezuela. Tenemos, además de eso, una crisis que nos va a explotar en cualquier momento en Haití. Tenemos dentro de los Estados Unidos, la Unión Americana, que en este momento nos escuchan nacionalmente. Tenemos una inflación tremenda. Tenemos una crisis por consumo de drogas, tenemos un muerto cada 5 minutos por fentanilo. Es decir, fuera de que yo esté bien y mi familia esté bien y estemos en salud, tengamos trabajo, tengamos educación, estamos sentados sobre un polvorín. Y hay grandes retos, hay factores externos que nos causan una gran ansiedad. ¿Cómo hacemos con esos factores externos? ¿Cómo hacemos para vivir en este difícil mundo que nos está tocando, Rabino? Muy bien, es una gran pregunta y tenemos que saber de que por sobre todas las cosas este mundo no es un desierto. El concepto del desierto a nivel bíblico significa es un lugar inhóspito, un lugar donde no hay un dueño, es un lugar de nadie. Tenemos que saber de que este mundo tiene un creador. Si yo voy a conectarme con el mundo y con todas las desgracias y todas las negatividades del mundo, y yo pienso que soy uno frente a toda esa negatividad, estoy perdido. Porque, por supuesto, yo soy un poquito de luz, pero mira toda la oscuridad que tú has presentado en un minuto, que es mucho más que eso. Pero si yo me uno a los valores del creador y me conecto con ese creador que no es un número, sino que es infinito, y me conecto con esa fe de la cual tú estabas hablando, pero no una fe ciega, una fe plasmada en actos, una fe que hace que yo sea socio de ese creador y que a pesar de que este mundo es tan oscuro, yo entienda con una autoestima espiritual de que yo puedo hacer un cambio. Quizás yo no voy a cambiar al mundo entero, pero voy a empezar con mi mundo particular. Voy a empezar con la familia, otro de los valores fundamentales que se están perdiendo. Cuando yo empiezo con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, a plasmar esos valores divinos que tenemos hace miles de años, ahí empieza el cambio y tengo como socio al creador que no es un número, es infinito. Y con esa sociedad infinita, si todos nos unimos, como lo que yo estoy sintiendo en esta plática, que es una plática, no es una entrevista más. Acá se siente una energía como que queremos cada uno... Que queremos aprender, estamos así. Claro. Pero quieren aprender, pero también cada una quiere poner un poquito de su luz. Y se siente que, como hay una frase que dice, un poquito de luz disipa mucha oscuridad. Ah. Porque en un cuarto oscuro uno prende un fósforo y automáticamente se ilumina el cuarto, porque la oscuridad es ausencia de luz. La oscuridad nunca va a pelear contra la luz. Cada uno de nosotros es un alma, cada uno de nosotros tiene estos valores y uno tiene que confiar que uno no es un número solamente y delante del mundo entero estamos perdidos. Tenemos que asociarnos al Creador, que es infinito, y con esta fuerza de cada uno y uno, las cosas van a ir cambiando de a poquito. Bien, Rabino, bueno, tenemos que hacer una breve pausa, ¿no? ¿Vamos a hacer una pausa, Gaby? Todavía vamos a hacer una pausa. Bien, Rabino, le pregunto porque esos son factores generadores de una gran ansiedad colectiva e infiero por esas palabras que usted ha dicho, que hacer comunidad es algo que trae un mayor sosiego en medio de estos grandes retos que tenemos en este momento. Y como usted decía también después de la pandemia, cómo la pandemia nos ha cambiado la vida a todos, ¿no? Tenemos que hacer una breve pausa. 305-482-6715, ese es el teléfono de contacto en el estudio. Tenemos libros para ustedes, es el Rabino Gabriel Benayon, De mi ansiedad a tu felicidad. Ese es el libro que tenemos hoy para aquí. Él ha tenido, para ustedes, él ha tenido la gentileza, la generosidad de darnos hoy una hora de su tiempo. Hacemos una breve pausa y regresamos. Somos Lucía Navarro, Gabriela Peroso y Lourdes Jubieta en Peligrosamente Juntas. Ya regresamos. Distintos puntos de vista. Estamos de vuelta con Peligrosamente Juntas por Americano. Ya estamos aquí en la recta final en Peligrosamente Juntas conversando con el rabino Gabriel Benayon del tema de la ansiedad, que
todos estamos muy identificados. Y justamente tenemos una llamada. El reverendo Jorge Pantoja quiere compartir justamente con nosotros su experiencia o tener una pregunta. Muchísimas gracias, reverendo, por llamar. ¿Cómo está? Bienvenido, americano, reverendo. Qué bueno Buenas que está en tardes. sintonía. Gracias. Bueno, siempre le he estado a Lourdes. Gracias. Aún ha sido oyente y el dial se me ha vuelto hacia la libertad. Qué bueno, bendito bienvenido, gracias. Placer tenerlo por aquí. ¿Qué le parece? Nos acompaña el rabino Gabriel Benayón hablando de la ansiedad. Bueno, creo que es un tema muy importante y del cual muchas personas están padeciendo. Y creo que su libro va a ser muy útil. Yo le felicito al rabino y le exhorto que siga adelante para que pueda ayudar a muchas personas que están necesitados. Muchísimas gracias, un mucho gusto. Y como decimos, el que bendice, que sea bendecido de la misma manera, que podamos juntos poder llevar mucha luz y mucha inspiración a todos aquellos que están cerca de nosotros para poder ayudarlos de la mejor manera. Tiene que venir Amén, un día aquí, claro. americano, hagamos una mesa aquí de trabajo, ¿verdad? Claro, con por supuesto. nuestro rabino Gabriel Benayón, el reverendo Jorge Pantoja, muy querido aquí en la comunidad, Jayalía, etcétera, una persona muy querida en la comunidad. Gracias, reverendo, por estar con nosotros. Un placer Gracias, bueno, saludarlo, Dios bendiga. reverendo. Y gracias por la firmeza en los principios y la emisora nos hacía falta. Muchísimas gracias por seguir americano, gracias por participar hoy en el programa. Nos encantaría tenerlo aquí, como le decía Lourdes. Gracias, reverendo. Estamos. Bien, bendición. Amén. Bendición. Yo quería compartir algo aquí que me estoy encontrando en otra de las páginas de su libro y no me estoy adueñando de sus textos, rabino. Es importante el compromiso con uno mismo. Hay que plantearse metas moderadas para poder cumplirlas con dedicación y persistencia. La ayuda del Todopoderoso y nuestra perseverancia traerán muy pronto resultados maravillosos. Yo creo que la fe y también las ganas, el compromiso que uno tenga con uno mismo es un factor importante para deshacerse de la ansiedad. Yo he padecido de ansiedad y entiendo perfectamente lo que usted está diciendo. Es una sensación en la que uno siente que se ahoga y no sabe ni siquiera por qué, no sabe ni cómo. Tienes miedo, pero a la vez no tienes miedo. Sabes lo que va a pasar, pero no quieres pensar que va a pasar. Es una confusión terrible. Terrible. Pero sí, eso que dices antes es muy importante. Has elegido un texto muy bueno porque es la combinación perfecta. No dejar todo en manos de Dios, Uno tiene que hacer sino algo. que uno mismo lograr esa disciplina, porque en verdad muchas veces yo le digo a la gente, mucha gente reza. Y muchas veces los rezos son, Dios, ayúdame. Y yo le digo a la gente, tú no sabes que Dios está arriba diciéndote, ayúdate. Que Es yo como te O sea, que... Dios dice, ayúdate que yo te Y yo te ayudaré, ayudo. ¿no? Exactamente. Para acabar pronto. Exactamente, es la iniciativa del trabajo debe ser nuestra. Y cuando tenemos una iniciativa profunda, el resultado es la bendición. Claro. Bendición en hebreo también significa algo diferente. Es un concepto, significa amshahá. Amshahá es como hoy se habla mucho de la ley de atracción, algo que viene de arriba, algo que se proyecta. Es como que en una dimensión diferente hay algo muy bueno y tú lo bajas. Y eso lo bajas, eso que se llama bendición, por tu iniciativa, por tu trabajo, por tu esfuerzo. Nosotros somos co-creadores en esta creación divina y tenemos un protagonismo fundamental. Cuando tenemos ansiedad, yo digo, es que las personas son muy sensibles. Yo no conocí una persona, hace 20 años que estoy hablando con personas que tienen ansiedad, personas sensibles, personas empáticas, personas que les importa la vida. Esas personas son las que más sufren de ansiedad. Entonces les digo, cuando vienen, a veces vienen llorando, vienen con ataques de pánico, les digo felicitaciones. Y no me entienden. ¿Cómo felicitaciones? Porque viniste. No solamente porque viniste, sino estás reconociéndolo y también. por tu potencial. Claro. Porque a ti te da ansiedad porque tú tienes un alma empática, un alma sensible. Y la ansiedad llegó a ti para que descubras ese potencial impresionante. Ahora, rabino, ¿qué le dice a los que dicen, tengo ansiedad, soy débil? Porque eso además se suma a todo lo que piensan. ¿Realmente es una debilidad
usted ya lo ha dicho, pero específicamente a esas personas que dicen, además, que no me descubran que soy ansioso? Acá tenemos dos problemas. Si yo tengo ansiedad y aparte me etiqueto como débil, ya tengo dos problemas. Sí. Un problema de autoestima también que no ayuda con la ansiedad. Claro, pero lo que pasa es que cuando uno tiene ansiedad es tan caótico y es tan infernal que es normal que provoque eso. Hay que saber de que ese sufrimiento es algo normal y hay que respetar ese sufrimiento que uno tiene. Pero que no ayuda a decir que uno es débil. Yo digo, eres todo lo contrario. Eres un alma poderosa, eres un alma a descubrir. Cuando tú aprendas todo lo que la ansiedad vino a enseñarte, vas a descubrir tu gran potencial y vas a agradecer a la ansiedad. Por eso no vas a poner a la ansiedad debajo de la alfombra o debajo del tapete como, bueno, esto pasó en mi vida y no quiero saber más de esto. O esconderte, porque hay personas que se aíslan completamente Correcto. y no reciben ayuda. Correcto. 305-482-6715, el teléfono de contacto. Tenemos libros para ustedes, pueden llamarnos y participar en el programa. Estamos con el rabino Gabriel Benayon. Bueno, rabino, ¿alguna vez ha vuelto a sentir ansiedad? Muy bien, qué buena pregunta. En los últimos 20 años nadie me la había hecho hasta ahora. Así Óigame, la estreno. De estreno estamos, entonces. Una estrella. La verdad que me has dejado en jaque y voy a contarles una primicia. Ajá. Sí sufrí ansiedad unos años después, en mi trabajo ya en el templo, en la comunidad, en la sinagoga. Una semana muy, muy difícil, de muchas situaciones muy, muy, muy complicadas, donde sentía ansiedad fuertemente, pero ya tenía herramientas, ya conocía un poquito más del tema, entonces era más fácil poder mirar a la ansiedad de frente, no escaparme de ella, no resistirme de ella, sino abrazarla y bueno, seguir aprendiendo de ella. Es que lo importante es, creo yo, y me dirá si no está de acuerdo conmigo, es la ansiedad hasta cierto grado es normal, porque nos mantiene alertas, nos mantiene pendientes de lo que está en nuestro entorno, de los peligros. El tema es no saber controlar la ansiedad y dejar que la ansiedad nos controle a nosotros. Correctísimo. Yo lo menciono en el libro. Hay dos tipos de ansiedades. La natural, que en realidad es un poder que el Creador colocó dentro de nosotros, porque si tenemos delante de nosotros un peligro, entonces se activa mi ansiedad para poder escaparme de ese peligro. En ese momento la ansiedad, ese salva miedo, la vida. me salva Claro. la vida. Perfecto. Ahora, la pregunta es, cuando el peligro es imaginación. No hay un peligro real, sino que es un peligro que se insertó en mi cabeza y yo estoy constantemente un día, una semana, 3 semanas con ese miedo. Entonces la ansiedad, como también explico, se hace parte de una adicción. Me hago adicto a la ansiedad. Exactamente. A tus pensamientos sí, porque negativos. Exacto. al momento de tener ansiedad, el cuerpo descarga ciertos químicos y uno se vuelve adicto a eso. Y un punto que me parece importante también decir es que cuando uno está teniendo un pensamiento de ansiedad, porque todos lo tenemos, la clave es en ese momento decir, a ver. ¿Es realista lo que está pasando? Bueno, sí, cometí un error en la oficina, pero no es tan grave, o es grave. No es tan grave. Y eso mismo empieza a ayudarnos a calmarnos, ¿no? Totalmente. Ver la ansiedad y los pensamientos negativos o la situación vivida de una manera objetiva. Así es. Y no de una manera como víctima de las circunstancias donde yo me tengo que dar golpes en el pecho y quedarme pensando en esto durante mucho tiempo. La realidad es que si uno piensa negativamente durante mucho tiempo, eso se va a transformar en emoción negativa. Somos lo que pensamos. Y en ¿Dónde cosas encontramos el negativas libro? también, sí. ¿Dónde encontramos el libro? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Y cómo puede la audiencia contactarlo? Ok, el libro se puede encontrar en Amazon, se puede encontrar en algunas librerías. Amazon es lo mejor. Amazon es lo mejor, Ahí, eso ahí, es lo máximo. ahí directamente. Perfecto. Y me pueden contactar en las redes sociales, en Instagram, como mencionaste, @rabino Gabriel Benayon. Y contesta los mensajes, soy testigo de que contesta los los contesta, mensajes. claro. Sí. Sí. Sí, contesta los mensajes. Y bueno, y hoy en día con un clic... en YouTube está en En YouTube, YouTube, además canal está de- todo el curso, como usted En estaba YouTube diciendo. tengo un curso que es muy fuerte, que a la gente le hace muy bien. Tengo un taller, pero también tengo un curso un poquito más extenso de 6 horas en 46 cápsulas en saludemocional.com.
Saludemocional.com. Exacto. Ahora, si alguien quiere una consulta con usted, ¿eso también es posible? Sí, sí, claro. O sea, hoy en día y después de la pandemia, hoy es todo por Zoom. Así Claro. es. Entonces, por Zoom aconsejamos a la gente, nos pueden contactar a través de las redes sociales y hacemos una cita con muchísimo gusto. Rabino Gabriel Benayón en Instagram, ¿no? Es lo que se maneja Rabino para Gabriel contacto. Benayón. Nos correcto. queda un minutico y quisiera que lo aprovecháramos con un mensaje para los oyentes que en este momento lo escuchan y quizás tienen desesperanza, sería la palabra. Ok, primero quiero agradecerles a ustedes esta oportunidad nuevamente. Me sentí tan cómodo, creo que pasó el tiempo volando. Y el mensaje para los oyentes es que traten de cambiar la interpretación. En el caso de que haya ansiedad, traten de entender que la ansiedad no llegó a sus vidas para aplastarlos, para hacer sus vidas negativas, sino que la ansiedad llegó para que ustedes, como mencionamos antes, descubran ese gran potencial y les enseñen de qué se trata este potencial espiritual que cada uno tiene, y lo van a lograr y va a ser una enseñanza profunda. Muchísimas gracias, Rabino, por estar con Rabino. nosotros hoy. Esperamos tenerlo pronto nuevamente en el programa. Claro que sí. Gracias a ustedes porque estuvieron con nosotros peligrosamente juntas. Hasta mañana. Ellas tienen ideas, argumentos y distintos puntos de vista. Peligrosamente.